Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Hernán Sánchez de Muner y soy estudiante de la licenciatura en Biotecnología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión les voy a presentar el seminario Práctica 3, Determinación del tiempo de mezclado de un bioreactor tipo tanque agitado, para la materia de Laboratorio de Ingeniería de Reacciones Químicas. Ok, para empezar a modo de introducción, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en esta práctica para saber qué conceptos debemos de revisar y por qué los debemos de revisar. En esta práctica vamos a determinar el tiempo de mezclado de un bioreactor. En un momento vamos a ver una definición más formal del tiempo de mezclado y las características principales de los bioreactores. Ahora vamos a ver cómo varía el tiempo de mezclado en ensayos sin agitación, con agitación y con burbujeo. Aquí tenemos algunas imágenes que son bioreactores tipo tanque agitado y aquí tenemos al lado derecho un bioreactor al nivel de laboratorio. Ok, empezamos con qué son los bioreactores. Los bioreactores son reactores o sistemas en los cuales se va a llevar a cabo una reacción bioquímica, ya sea haciendo uso de organismos vivos, como podrían ser bacterias, como podrían ser levaduras, por ejemplo, en la industria de las bebidas alcohólicas, o enzimas. Ahora, en estos bioreactores que hacen uso de seres vivos se les suele llamar también fermentadores, ya que la mayoría de las reacciones bioquímicas se llevan a cabo en un medio acuoso. Los bioreactores van a estar en este medio acuoso. Sin embargo, por ejemplo, en las fermentaciones aeróbicas, sí se tiene que tener en cuenta la fase gaseosa. De la misma forma, hay veces que hay partículas suspendidas. Aquí tenemos tres tipos de bioreactores que, como se puede ver, todas implican cierto flujo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esas partículas o células podrían estancarse abajo y eso no sería bueno para nuestro proceso. Necesitamos que todo esté homogéneo, que el pH esté homogéneo, que las células también, en caso de que estemos trabajando directamente con organismos vivos. Por esa razón es bueno que se creen sistemas como estos. En el primero tenemos una columna de burbujeo en la cual podemos ver que abajo hay una entrada para gas y arriba hay una salida. Y el gas lo que va a hacer en el agua es burbujear y de esta manera va a crear cierto movimiento y se va a homogeneizar. En el siguiente se ve parecido, pero nos damos cuenta de algo, que a pesar de que en 2D no se nota tanto, en 3D es como si fueran dos cilindros, uno adentro y otro afuera. En el de adentro es donde va a entrar el gas y va a subir. Podemos ver que tiene flechas hacia arriba. Va a subir y después va a bajar. Esta circulación es la que va a homogeneizar todo. Y en el caso de la derecha, que es el que vamos a utilizar en la práctica, está un tanque agitado. En este caso es un agitador parecido a una propela, el que va a estar realizando la acción. Bueno, los bioreactores pueden operar de distintas maneras, ya sea en lote, semilote, continuo, y en algunos de estos sistemas es necesario realizar un balance de masa y energía. Aquí tenemos cuatro tipos. En el inciso A tenemos lo que es lote. En el lote vamos a agregar todo, va a ocurrir toda la reacción y vamos a remover todo. O sea, es en lotes. En el siguiente, que es semilote, lo que pasa es que sí hay entrada. Sí hay entrada de lo que es masa, es decir, se va adicionando poco a poco, pero la salida es igual que la del lote. Van saliendo así como por paquetes, por llamarlo de alguna manera, que contrasta mucho con el que tenemos en el inciso C, el cual es continuo. En ese podemos ver que hay tanto entrada como salida. ¿Qué ventaja tiene? Que no tienes que estar volviendo a llenar, sacando todo, volviendo a llenar, sacando todo, sino que entran tus reactivos y van a salir productos. Pero hay que ser cuidadoso para que este equilibrio salga bien, este balance de masa, ya que podría ocasionar ciertos problemas si es que está mal planteado.
Por último, en el D tenemos pues lo que es continuo pero sin agitación. En este no va a estar también homogeneizado todo. Ok. Construcción y manejo. En los bioreactores pueden existir a nivel de laboratorio, de planta piloto e industrial. Podemos ver aquí los tres casos. Hasta la izquierda está el laboratorio. Es uno como con el que supongo que íbamos a trabajar, porque los hemos visto en los laboratorios. Tienen capacidad pequeña, 5, 10 litros, tienen junto una computadora para ir variando pues ciertos parámetros. Realmente es pequeño, podemos ver también que es de cristal, que eso contrasta con el resto. Y bueno, más que otra cosa sirve pues para determinar cosas a principio, pero ahí no se produce para lo que es venta. En el caso de la planta piloto, podemos ver que ya son bastantes más litros, ya también podemos ver la presencia de una computadora y es una especie de paso intermedio que muchas veces se utiliza así en un proceso de escalamiento, que ahorita voy a hablar de por qué es importante, entre lo que es el nivel laboratorio y lo que es el nivel industrial, que es el que vemos hasta la derecha. Podemos ver que son tanques gigantescos donde se producen toneladas y toneladas de producto. Ahora, ¿qué vamos a buscar en un bioreactor? Vamos a buscar que el tanque sea aséptico, ya que en la escala industrial se va a trabajar con alimentos y con medicamentos, los cuales son muy importantes, que no se hayan contaminado con otro microorganismo, que la calidad sea buena. Entonces, pues se debe de buscar que el tanque sea de esta manera, sea aséptico. Para asegurar la calidad de los productos se deben de mantener condiciones óptimas de agitación, pH, suministro de oxígeno, transferencia de calor. Y pues esto es importante para que así que todos los productos sean iguales, no haya variaciones entre lo que se produjo, por ejemplo, un día y otro día, o en el caso de los lotes, que no exista tanta variación entre lo que es un lote y otro lote, ya que esto compromete pues la calidad del producto. Se busca que todo sea siempre lo mismo y sea homogéneo. Bueno, ahora vamos a pasar a algo que se me hizo muy interesante, que es cómo es que se optimizan estos procesos. En la industria, la optimización de procesos es fundamental para ahorrar costos. Esto es importante porque en la industria lo que se va a buscar es mantener la calidad con costos de producción pues bajos y que todo funcione de manera pues adecuada. Tenemos que los bioreactores de tipo tanque agitado son muy versátiles. Eso es lo que tienen. Se pueden utilizar en lotes, se pueden utilizar en continuo, son versátiles, son baratos, tanto de producir como de mantener. En sí son una opción muy sólida y por eso veo que son los que más se utilizan. Ahora, en la optimización los agitadores van a jugar un papel importante. Podemos ver aquí abajo la imagen de 5 agitadores diferentes. El primero se me hizo curioso, el que se llama Rushton, porque resulta que es que se utiliza desde los 50. O sea, fue un departamento de ingeniería y matemáticas aplicadas las que aplicó técnicas pues avanzadas para buscar qué era, cómo debía de ser pues la propela, el agitador ideal, y llegaron a ese modelo. Si bien sí es muy bueno, no se puede utilizar en toda la gama de procesos que se hacen. Sabemos que cada vez los procesos pues son más específicos y por lo tanto no podemos depender simplemente de esa. ¿Por qué? Puede ser porque causa mucha turbulencia, porque podría dañar nuestras células. Por eso mismo podemos ver que hay otros que son más suaves, como lo que sería como la helicoidal de abajo o como la que tiene forma de ancla. También podemos ver sobre la energía que se va a gastar, que en este caso es mucha. Todos hemos metido algo al agua y visto que en una forma pues pasa sin esfuerzo, como es el caso del denominado hidrofoil, que ves más parecido, por ejemplo, a la propela de un barco, comparado con el Rushton, que sí crea más turbulencia. Ahora vamos a hablar del escalamiento. Se debe de tener extremo cuidado en el escalamiento del proceso, desde una escala de laboratorio hasta una escala industrial. Lo que uno podría pensar erróneamente
es que, ok, aquí tengo mi bioreactor pequeño de 10 litros, ahora lo tengo que hacer en 10.000, pues todo lo que le he hecho aquí, en 10 lo multiplico por 1000 y me da lo de 10.000. Eso no ocurre así. Hay muchas consideraciones, está desde el material que como ya dije, pues se utiliza vidrio en lo que es no, cristal, en lo que es el laboratorio, en lo otro se utiliza acero inoxidable. También, por ejemplo, la agitación, no suele haber problemas con la agitación y con el mezclado en bioreactores pequeños, pero en bioreactores grandes sí suele pasar. Por lo tanto, también hay que ver cómo va a ser el número de hélices, cómo va a estar nuestro reactor, o sea, en cuanto a medidas. Es muy importante que el escalamiento se haga de forma correcta. Ahora, pasando a otros parámetros, vamos a tener el tiempo de mezclado, que es el tiempo requerido para alcanzar el 90% de homogeneidad luego de la inyección de un pulso de trazador. El trazador podemos utilizar una sustancia coloreada, una base, un ácido, básicamente cualquier sustancia que puede ser medida con el tiempo y que no vaya a alterar la dinámica de nuestro sistema de mezclado. Aquí abajo tenemos dos gráficas. La primera es de la concentración instantánea del trazador respecto al tiempo. Podemos ver que aquí hace una especie de función sinusoidal, como que va variando, pero al final tiende a algo, el que aparece como C sub infinito, que es la concentración final de equilibrio. Es decir, cuando el tiempo se extiende mucho, se va a alcanzar esta concentración. Bueno, se va a tender a esta concentración. Y la siguiente tenemos el porcentaje de mezclado respecto al tiempo. ¿Cómo obtenemos este porcentaje de mezclado? Pues tenemos nuestra concentración instantánea menos la concentración final sobre la concentración final menos la concentración máxima medida por el sensor. De esta manera podemos ver como que qué tanto porcentaje de mezcla tenemos y podemos ver que este va aumentando conforme aumenta el tiempo. Esto pues es natural. Ahora, ¿qué parámetros van a afectar el tiempo de mezclado? El diseño del bioreactor para empezar, la geometría, la forma de las hélices, que fue lo que ya vimos, puede crear turbulencia. Ahorita también vamos a mencionar algunos parámetros que son hidrodinámicos. También la viscosidad del medio que se está utilizando. Sabemos que si el medio es más viscoso, pues va a tardarse más en homogeneizarse, ya que es como que más lento este paso. Ahora en repeticiones por minuto con la que estamos trabajando, en este pues resulta bastante obvio que si se aumentan las repeticiones por minuto, se va a homogeneizar más rápido. Y por último, el aireado disminuirá el tiempo de mezclado, ya sea solo o con agitación. O sea, solo es porque también ayuda a movilizar todo lo que está ahí. Y con agitación no solamente es porque moviliza por él mismo, sino porque también el hecho de que en esta fase haya gas hace que las propelas sin ningún problema puedan moverse, facilita el movimiento de estas. Ahora, tenemos el número de Reynolds, que se trata de un ratio, una tasa existente entre las fuerzas de inercia y de viscosidad, y nos permite conocer si el comportamiento es laminar o turbulento. La verdad es que en los bioreactores siempre se va a hablar de un comportamiento turbulento, y por ejemplo tenemos aquí un análisis con vectores en la parte de la derecha y ver cómo es que conforme gira se va produciendo esta especie de movimiento en el agua de hidrodinámica. Ahora pues tenemos aquí la fórmula que nos dice que el número de Reynolds es igual a n, que es nuestra velocidad de rotación en revoluciones por unidad de tiempo, d al cuadrado, que es el diámetro del agitador, ρ, que es densidad, y mu, que es nuestra viscosidad. Ahora, tenemos que si nuestro número de Reynolds es mayor que 2 por 10 a la 4, vamos a hablar de una turbulencia pura. Laminar cuando es menor que 10, que esto como ya se dijo no pasa en reactores, y hay una región de transición que está entre estos dos valores, entre 10 y 2 por 10 a la 4. Esta zona de transición a veces sí se llega a utilizar en reactores. ¿Para qué vimos esto? Para la potencia en tanques agitados.
la cual es la potencia requerida para que el tanque agitado, bueno, básicamente la potencia requerida para el tanque agitado es principalmente para mover los agitadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la potencia que va a utilizar nuestro sistema es para eso, para que nuestros agitadores, nuestras propelas puedan estar en movimiento. Y obedece leyes de la física, pues lo que bastante simples. Podemos ver que se parece bastante a la fórmula del número de Reynolds. Funciona de igual manera. La P es la potencia, la N igual es la velocidad de rotación, ρ es densidad y D es el diámetro del agitador. Aquí arriba lo tenemos sin aireación y la fórmula más grande que tenemos abajo es una especie de ratio o tasa entre cuando se hace con y sin aireación. Cuando se hace sin aireación resulta que es menor la potencia que se debe de utilizar, ya que como ya había mencionado, el hecho de que haya aire ahí facilita el movimiento de la propela y hace que se requiera menos potencia. Ahora, este gráfico que tenemos aquí abajo se me hizo interesante. Tenemos contrastado el número de Reynolds y el número de potencia. Y podemos ver cierto comportamiento. Aproximadamente por ahí de 10 a la 4 vemos que se vuelven horizontales básicamente las líneas, que nuestro número de potencia ya no va a cambiar, y eso, si nos damos cuenta, coincide con cuando se vuelve turbulento. Eso quiere decir que en la turbulencia el número de potencia va a tener una fuerte correlación con lo que es el número de Reynolds. Ahora, pasando a la parte de materiales y reactivos, vamos a utilizar una solución de NaOH 1 molar, agua destilada 5 molar, micropipeta de 1000 microlitros por equipo, solución de fenoftaleína 15.7 milimolar, bioreactor tipo tanque agitado instrumentado y un cronómetro. La imagen que tenemos a la derecha es ilustrativa. Vamos a utilizar uno como los de la siguiente diapositiva, como esta de aquí. Y pasamos a la metodología. Vamos a medir el diámetro del tanque, del impulsor, la altura del tanque, la altura del líquido con y sin aireación. Ahora vamos a encender el controlador del bioreactor y calibrar el electrodo de pH. Posteriormente vamos a llenar con agua destilada nuestro bioreactor hasta 5 litros y dejar en reposo por 10 minutos. Estando la agitación apagada, vamos a agregar al tanque del bioreactor 1 mililitro de NaOH y monitorear el cambio de pH cada 10 segundos hasta llegar más o menos a 9.510. Posteriormente vamos a adicionar 1 mililitro de fenoftaleína, la cual nos servirá como trazador, y vamos a determinar el tiempo transcurrido desde el momento de la adición de la fenoftaleína hasta que todo el líquido en el fermentador adquiere una coloración homogénea. Este va a ser nuestro ensayo sin agitación. Ahora vamos a repetir todo este procedimiento, pero con agitación a 300 repeticiones por minuto. Quiere decir que vamos a volver a llenar el bioreactor, a utilizar el hidróxido de sodio, a poner fenoftaleína, y ese va a ser nuestro ensayo con agitación. Finalmente vamos a hacer un ensayo donde la agitación va a estar apagada, pero vamos a abrir la válvula de aire. Eso quiere decir que vamos a tener presencia de aireación. Lo que se busca es comparar estas tres situaciones, donde no hay agitación, donde sí hay agitación y donde no hay agitación pero hay aireado. Ok, a modo de conclusiones, tenemos que en los bioreactores podemos llevar a cabo reacciones donde intervienen microorganismos o enzimas, y que los bioreactores son muy diversos en su funcionamiento y capacidades. Tal es el caso de que vimos estas clasificaciones, de que puede ser por airlift, por columna de burbujeo, por agitación. También cuando se refiere a capacidades tenemos desde laboratorio, planta piloto, ya industrial, y que la optimización de un bioreactor es importante en la industria. Por último, el tiempo de mezclado en un bioreactor se ve afectado por la aireación, agitación, además de otros parámetros que, como vimos, podía ser viscosidad. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Y aquí tienen las referencias.